Entonces, como les estaba comentando, gracias al hecho de que nosotros, como se estableció desde un principio del análisis, consideramos que U tiende a infinito, nos pudimos dar cuenta en este término, de que tendríamos un infinito al cuadrado, que se considera infinito, y tendríamos un e a la infinito, lo cual nos produciría un resultado indeseable, infinito. Es por ello que los matemáticos de la mecánica cuántica decidieron deshacerse de ese término como parte de la eigenfunción de U que formaba parte de la solución de la ecuación diferencial, lo que correspondía, este término, el eliminado, a este término de acá, el de aquí. Siendo que el otro término, el cual se encontraría, se persistiría hasta esta posición, nos quedaría un infinito al cuadrado que se considera infinito, pero que por el signo negativo nos daría tener un e a la menos infinito que se hace ser, es decir, un resultado finito. Y por ello, solamente se toma en cuenta este término para la solución de la ecuación que depende, la ecuación diferencial que escribimos en la parte posterior de la hoja, esta ecuación que depende de U. Y de hecho, yo voy a reescribir de nuevo esa ecuación diferencial que depende de U y su solución para comprobarles que, tomando en cuenta solamente el primer término, llegamos a la verificación de que la eigenfunción de U es solución de la ecuación diferencial en términos de U de una forma mucho más sencilla. Lo voy a escribir aquí. Tendría... tendríamos segunda derivada con respecto a U de la eigenfunción de U. Entonces yo tendría la eigenfunción de U, yo tendría primero menos U por A la E a la menos 1 medio de U por U al cuadrado. Entonces, y esto vuelve a ser, si se dan cuenta, tenemos, cuando derivamos con respecto a U, esta expresión nos quedaría, de nuevo la constante A, el número natural E, que va a multiplicar por la derivada con respecto a U del exponente, que en este caso sería menos 2 entre 2, 1, por U a la 1, menos U. Y esto de este punto vuelve a ser la eigenfunción de U, de tal forma que nos queda de cuadrada de U de menos U por la eigenfunción de U, aunque hay que aclarar que apenas llevamos la primera derivada, todo esto por la primera, y lo que tengo que aclarar, que apenas lleva la primera derivada, falta aplicar una otra derivada para que sea la segunda derivada. Lo voy a poner aquí, lo voy a escribir aquí para que se vea de mejor forma. Ahí está. Y ahora ya tendría la segunda derivada con respecto a U de U. Ahora aplicamos la segunda derivada. Como tenemos un término que depende de una función que depende de U, que es la misma U, y otra función que depende de U, que es la misma de U, entonces nosotros vamos a aplicar la regla de la cadena otra vez. Y sería, en este caso, la derivada de menos U es 1, menos 1, función de U, por la derivada, ahora conservamos menos U, por la derivada de la función de U que nos dio por lo voy a poner aquí para que se vea bien, derivada de la función de U. Y lo voy a reescribir esto para que se note de manera adecuada. Tendría menos función de U por menos U que va a multiplicar a menos U por, que va a multiplicar menos U por la función de U
cual me daría de u de u de menos u por menos más u cuadrado función de u. Entonces tendría ya, y como yo tengo esta ecuación diferencial, como yo tengo esta ecuación diferencial, tendría de menos u más cuadrado por la diferencia de u. Entonces tendría esta parte de acá, es esta de acá, que le he escrito aquí, y esta parte de aquí es esta de acá. Bueno, esta se va con esta, me quedaría menos u igual con 0. Y nosotros sabemos que la eigenfunción de u es, menos a por e a la menos 1 medio de u al cuadrado, igual a 0. Donde nosotros sabemos que u tiende a infinito, de tal forma que tenemos e a la menos infinito que nos da e a la menos infinito que nos da 0 y es igual a 0. Y se verifica de una forma mucho más fácil la igualdad considerando ya solamente el primer término que nos permite tener resultados finitos, como en este caso sería 0. Pero como ustedes se podrán dar cuenta, el llegar a la solución resultó muy rápido y la función decae a 0 muy pronto. Es decir, se comprueba que esto es igual a 0 de una forma muy rápida. Y es aquí cuando los matemáticos de la mecánica cuántica se dieron cuenta de que existía ese problema, que la solución decaía a 0 muy pronto y no nos permitía visualizar las diferentes soluciones que podríamos tener para la ecuación de Schrödinger en el caso del oscilador de armónico simple. Entonces, ¿qué hicieron para solucionar este problema? De tener un proceso tan rápido, que se verificara tan pronto, pero que en sí no nos pudiera dar una visión general de las múltiples soluciones que podría haber para la función del oscilador armónico simple para diferentes valores del número cuántico. Entonces dijeron, tenemos que agregar una función entre el coeficiente constante y el número natural e, o es decir, una función que multiplica el número natural e cuando esté elevado a menos 1 medio de u al cuadrado, de tal forma que esta función también dependa de u y permita el hecho de que, a pesar de que se verifique la igualdad, no decaigan los resultados tan rápido a 0. Es lo que definieron los matemáticos de la mecánica cuántica. De tal manera que definieron a la eigenfunción de u de la siguiente manera. Entonces tenemos la función de u es igual a por h de u e a la menos 1 medio de u al cuadrado. La definieron de esta forma y empezaron a tener las diferentes formas de la función h de u que depende de u. Para esta clase, por lo general, y yo no lo voy a colocar, no se coloca todo el procedimiento matemático para obtener cada una de las formas de u para los diferentes valores de los números cuánticos, desde n igual con 0 hasta n, pasando por n igual a 1, 2, 3 y 4, porque es un proceso muy cansado, muy laborioso, que involucra series de potencia. Gracias a ese desarrollo que ya han hecho nuestros amigos matemáticos, yo les puedo poner de una vez a través de la siguiente tabla los diferentes valores de la función h de u que nos permitiría llegar a una solución de tal manera que la eigenfunción que depende de u no decaiga tan rápido a 0. Y gracias a los matemáticos que desarrollaron el proceso que incluye series de potencia que les estoy mencionando, tenemos los diferentes valores para la eigenfunción de u de acuerdo a los siguientes números cuánticos. Número cuántico n. Para n igual a 0 tendríamos lo siguiente. La eigenfunción de u 0, subíndice 0, es igual a 0 por e a la menos 1 medio de u al cuadrado. Cuando n es igual a 1 tendremos la función de u 1 por u e a la menos 1 medio por u al cuadrado. Cuando es igual a 2 tendríamos 2 1 menos 2 e a la menos 1 medio de u al cuadrado.
u a la menos 2 a la 3, e a la menos 1 al cuadrado. Cuando tenemos 4 tenemos u a la 4 de... ¿Cuánto vamos? Es 3, 12, lo voy a poner 5, 5, entonces tendría 3, 12 más, menos 3, 12, 3, 12, 15, 20, 4, 4. Entonces esto es a la 1 menos u al cuadrado, 10 más, menos, esto es u a la 1 menos 21 al cuadrado, más, menos, más, u a la 4, u a la 5, 6, 7, al cuadrado, entonces 15, 20, más, menos, más, 0, 4, 1, 3, y es el cubo, 1, 3, 1. Y gracias al proceso que ya hicieron nuestros amigos matemáticos que nos permiten facilitar todo nuestro procedimiento y permitir que las herramientas que ellos desarrollan, como en este caso todas estas soluciones obtenidas a través de series de potencia, nosotros ya los podamos utilizar sin tener que estar viendo a fondo el proceso matemático de todo esto, que no es tan necesario y además tardaría como 3 clases en demostrárselo porque está muy largo el poder demostrarles cada uno de los valores de h de u, que para n igual a 0 es 1, para n igual a 1 es u, para n igual a 2 es 1 menos 2u al cuadrado, para n igual a 3 es 3u menos 2u al cubo, para n igual a 4 es 3 menos 12u. Si se dan cuenta, siguen un patrón de que las potencias se están elevando. Y aquí se puede demostrar que en efecto el proceso para obtener los diferentes valores de u, que como les digo es demasiado muy matemático y demasiado laborioso, incluye las series de potencia. Hay un orden entre las potencias para cada uno de los valores de u. Entonces lo único que nos falta es comprobar que en efecto... además, gracias también al desarrollo de los matemáticos de la mecánica cuántica, se obtuvo la siguiente definición para la energía total E, donde E, su índice n, es igual a n más 1 medio por la h barra por la frecuencia, en este caso epsilon minúscula, que es la frecuencia, siendo la frecuencia la que ya había definido anteriormente, 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de la constante de fuerza C entre la masa. Recuerden, para una partícula que se encuentra moviéndose en una región finita del espacio, existiría esta frecuencia. En este caso, en el caso del oscilador armónico simple, para esa partícula sometida o ligada al potencial del oscilador armónico simple, tendríamos esta frecuencia, donde la energía de la partícula que existe en una región finita del espacio, sometida al potencial del oscilador armónico simple, tendría dicha partícula una energía total E dada por esta expresión, con esta frecuencia. Entonces es el momento de comprobar que en efecto los diferentes resultados de la función que depende de u son solución de la ecuación de Schrödinger en términos de u para el caso del potencial del oscilador armónico simple. Lo voy a comprobar primero con una sencilla y luego pasaré a una difícil. Una sencilla sería esta, cuando n es igual a 1. Entonces tendríamos lo siguiente, cuando n es igual a 1, yo tengo que esta es solución en términos de u de la ecuación de Schrödinger en términos de u. Entonces debo considerar lo siguiente, cuando n es igual a 1 yo tendría e subíndice 1. Para esta expresión tendría e subíndice 1, donde n es igual a 1. Entonces 1 más 1 medio me da 3 medios. 3 medios por h por la frecuencia. Ahora, ¿cuál sería la solución cuando n es igual a 1? Esta de aquí, esta expresión. Voy a empezar a derivar esta expresión. Voy a obtener primero la derivada con respecto a u de esta expresión. Haría lo siguiente. Entonces tendría de 1 de u, y puedo evitar su dependencia. Ya sé que depende de u, pero para ahorrarnos espacio simplemente la dejo como epsilon subíndice 1,
y escribo que esto sería igual a la derivada con respecto a u de y sobre índice 1, que es a sobre índice 1 por u por e a la menos un medio de u al cuadrado. Entonces tendría derivada con respecto a u de nos daría, entonces tendría, se aplica la regla de la cadena, porque aquí tenemos una u, tenemos dos funciones que dependen de u, siendo u, y la otra sería e a la menos un medio de u al cuadrado. Entonces tendría la a se conserva, a subíndice 1 se conserva, y multiplicaría la derivada de u con respecto a u, que es 1. Entonces se quedaría a subíndice 1 por e a la menos un medio de u al cuadrado. Posteriormente yo tendría, se va a conservar a subíndice u, 1, se va a multiplicar por u y se multiplica por la derivada con respecto a u de e a la menos un medio de u cuadrado. Que nos conservaría a e por a e elevado a la menos un medio de u cuadrada, que va a multiplicarse por la derivada con respecto a u del exponente, que sería en este caso menos 2 entre 2, que es 1, menos 2 entre 2, que es 1, sería menos 1 por u a la 1, menos 1. Entonces yo tendría menos a subíndice 1 por u al cuadrado por e a la menos un medio de u al cuadrado. Muy bien. Y lo cierro. Ahora voy a aplicar la segunda derivada, pero como aquí ya no tengo espacio, continúo en la parte posterior de mi hoja y lo vuelvo a escribir para que el proceso se vaya desarrollando poco a poco. Yo tendría lo siguiente. Ahora voy a obtener la segunda derivada. Sería derivada. Me va a dar lo siguiente. Obtengo la derivada de esta parte, que me daría, en este caso se conserva a, se conserva el número natural, y todo esto se multiplicaría por la derivada del exponente con respecto a u, que es 2 entre 2, 1, menos u, ahora, ¿qué más? Ya hice esto acá. Se conserva, por la derivada del exponente con respecto a u sería menos u, y ahora vamos a derivar con respecto a esta parte, que otra vez aplicaríamos la regla de la cadena, porque aquí tenemos dos funciones que dependen de u al cuadrado y e a la menos un medio de u. Voy a empezar con u al cuadrado. Derivada de u al cuadrado con respecto a u sería 2u. Entonces sería 2u sería 2u, que va a multiplicar a menos a la 1, lo cual me daría menos a la 1. Se me olvidó el 2. Menos 2. Sería entonces menos 2, 2u, menos 2u, que va a multiplicar a e a la menos un medio de u al cuadrado. Aquí ya no tengo espacio, continúo abajo. Ahora ya sí, menos 2u. Ahora yo voy a multiplicar menos a subíndice 1 por u al cuadrado por la derivada con respecto a u de e a la menos un medio de u al cuadrado, lo cual me daría lo siguiente. Y esto me da
u e a la menos un medio. Lo simplificaría. Sería derivada, segunda derivada de con respecto a u de función de u es cuadrado menos 2 por e a la menos un medio de u al cuadrado. Luego tendría menos por más. Luego tendría... ¿cuánto da? Así, menos por más. Digo, menos por menos más. Más a u por u a la cubo e a la menos un medio de u. ¿De acuerdo? Ya está. Ya está, muy bien. Lo tengo. Sí, ya está. Y voy a ver si puedo simplificar aún más este resultado. Entonces, esto de acá es este de acá. Luego sería menos 2a u de u. Y luego tendría menos por menos más u al cubo de e a la menos un medio de u. Ya. Entonces sería... Entonces veo que puedo simplificar de aquí. Tengo pues puedo simplificarlo todo. Veamos. ¿Puedo simplificarlo todo? No. Y yo sé, tengo esta expresión. Yo sé a su vez que si subíndice 1 es igual a subíndice 1 por u, ¿sí? Sí, por u, por e a la menos un medio de u al cuadrado. De tal forma que puedo simplificar el resultado anterior. Con lo que tendría lo siguiente. Respecto a u, sería igual. Aquí tenemos u por a subíndice 1 por e a la menos un medio al cuadrado. Aquí volvemos a tener a por u por e a la menos un medio al cuadrado. Es decir, esto es menos si subíndice 1. Aquí lo pongo, menos si subíndice 1. Menos si subíndice 1. Sí, menos si subíndice 1. Aquí vuelvo a tener a subíndice 1 menos, aquí vuelvo a tener a subíndice 1 por u por e a la menos un medio bueno, aquí vuelvo a tener a subíndice 1 por u por e a la menos un medio de u al cuadrado. Es decir, vuelvo a tener de aquí a acá, sí, subíndice 1, que va a ser multiplicado por menos 2. Lo voy a poner aquí. Menos 2 por sí, subíndice 1. Ahí va. Y aquí miren, tengo u a la 3. ¿Y u a la 3 a qué sería igual? U a la 3 sería igual a u al cuadrado por u. De tal forma que esto lo puedo escribir como u al cuadrado por u por a subíndice 1 por e a la menos un medio de u cuadrado. Es decir, yo tengo u al cuadrado que vuelve a multiplicar a psi subíndice 1. Y lo voy a poner aquí. Más u al cuadrado que va a multiplicar a psi subíndice 1. Y esto sería igual a menos 1 menos 2 me da menos 3. Menos 3 por psi subíndice 1. Más u al cuadrado por psi subíndice 1. Y checo que hasta este punto no hay error alguno. Hay que tener cuidado con eso. Entonces tendría u al cuadrado. Sí, todo está bien. Entonces ya sé que la segunda derivada con respecto a u de psi subíndice 1 es igual a menos 3 por psi subíndice 1 más u al cuadrado por psi subíndice 1. Entonces yo sé, y además yo sé, por lo que vimos en la teoría, que la ecuación de Schrödinger, en términos de u es esta expresión que tenemos aquí, esta de aquí. Entonces la voy a reescribir acá, la voy a reescribir en lo que llevamos del proceso y van a ver cómo la igualdad se verifica para este caso. Tendría, por lo tanto, lo siguiente.
Y como yo quiero comprobar que la igualdad se verifica cuando el número cuántico n es igual a 1, en sí lo que yo tendría en esta posición y en esta posición y en esta posición es psi subíndice 1, que ya sabemos que dependen de 1. Entonces lo voy a escribir en términos de psi subíndice 1, que es en términos del número cuántico que ahorita estamos manejando, n igual a 1. Tendría lo siguiente. 1 más y yo ya sé este resultado de aquí, este de acá, es lo que acabamos de obtener. Esto. Lo voy a escribir aquí, en esta posición, para ir comprobando la igualdad. Sería menos 3 por psi subíndice 1 más 1 al cuadrado, subíndice 1, y ahora, ¿qué tengo yo aquí? Miren, tengo el número de onda k al cuadrado. Y yo sé a qué es igual el número de onda k al cuadrado para este caso, es decir, para una región que se encuentra moviéndose en una región finita del espacio, sometida al potencial del oscilador armónico simple. Yo sé que el número de onda k al cuadrado es igual a 2 veces la masa por la energía E entre la h bar al cuadrado. Bien, ya tenemos que el número de onda k al cuadrado es igual a esta expresión de aquí. Por eso lo he podido escribir de esta forma. Ahora, este número de onda k al cuadrado está multiplicando a 1 entre alfa. Yo sé que alfa es igual a la raíz cuadrada de la constante de fuerza C por la masa entre la h barra. Por lo tanto, el 1 entre alfa sería la h barra entre la raíz cuadrada de la constante de fuerza C por la masa, porque esta parte es igual a 1 entre alfa, siendo que esa se definió anteriormente para poder definir la expresión de la eigenfunción en términos de u, lo vimos hace un rato en la teoría, menos u al cuadrado, menos u al cuadrado, todo esto por la eigenfunción phi subíndice u igual a 0. Muy bien, ahora, yo sé para este caso del número cuántico n igual a 1 a cuánto es la energía total E. Sí lo sé, lo acabamos de definir hace un momento, pero lo puedo volver a hacer. Yo sé que para el potencial del oscilador armónico simple es igual a E, sería E subíndice n, es igual a 1, es igual a n, más un medio, n más un medio, más un medio por h por la frecuencia. Muy bien. Entonces, cuando n es igual a 1, tendríamos E subíndice 1, que es igual a 1 más un medio. Es igual, es decir, 3 medios por h por la frecuencia. Por la frecuencia angular. Por la frecuencia. Bien. Entonces, yo tendría lo siguiente para el número cuántico n igual a 1. Tendría lo siguiente. Voy a continuar en la parte posterior de mi hoja para ir haciendo poco a poco el desarrollo y que se verifique la igualdad. Entonces tengo menos 3 por psi subíndice 1 más su cuadrada por psi subíndice 1 más 2m entre la h barra al cuadrado. Hasta este punto lo estoy escribiendo la expresión de la ecuación de Schrödinger en términos... Bueno, tengo esto de aquí. Tengo esta de acá, esta expresión. La voy a reescribir, pero de una vez voy a sustituir la energía total E subíndice 1, que es la que le corresponde en esta posición. Lo cual lo estoy escribiendo ya aquí. Tendría E, que es 3 medios de la constante de Planck, de la constante h barra, la constante de Planck, por la frecuencia, por la h barra, entre la raíz cuadrada de
Cm menos u al cuadrado menos u al cuadrado. Todo esto por sí, su índice 1 igual a 0. Aquí ya no se ve bien, pero es igual a 0. Muy bien. Ahora voy a volver a reescribir todo esto, pero ustedes saben que para el potencial del oscilador armónico simple, la frecuencia es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de la constante de fuerza entre la masa. Voy a sustituir este resultado aquí, y además yo sé que la constante de Planck es igual a 2pi por la h barra. Sustituyo esto acá y esto acá. Tendría lo siguiente. Entonces tengo menos 3 si sub 1 más u al cuadrado por si sub 1 más 2m de la h barra al cuadrado por 3 medios por 2pi. 2pi, sí, va bien, por 3 medios, así, 2pi por la h barra, pi por la h barra por medio de pi por cm, la h barra entre la raíz de cm menos u al espacio. Muy bien, ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo. Menos u, que cierre el paréntesis, si su índice 1 igual a 0. Bien, tenemos esta enorme expresión, 2m, verifico que todo esté bien, 3 medios, h, 3 medios, h, acá, por medios, está bien, todo está bien. Sí, todo está bien. Tenemos esta enorme expresión que vamos a simplificar poco a poco. Tendría lo siguiente, 2pi entre 2pi es 1, 2pi entre 2pi, 1, 2 entre 2, 1, ya solamente me queda un 3. h barra entre h barra al cuadrado me genera un h1 entre la h barra. Y 1 entre la h barra, muy bien, y 1 entre la h barra por esta h barra ya me hace que me quede un 1. Muy bien. ¿Qué más falta? 2 entre 2, 2 entre 2. Ahora tendríamos la cm a la 1 medio entre cm a la 1 medio, cm a la 1 medio entre cm a la 1 medio, 1. Y luego tendría raíz cuadrada de m, aquí está, raíz cuadrada de m, por la raíz cuadrada de m, recuerden que todo esto es raíz cuadrada de m, me da un 1. Muy bien. Un 1, y tendría entonces 1 entre m, que va a multiplicar a esta m. 1, me queda un 1. Más 3. Muy bien. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, toda esta expresión tan enorme es igual a 3. Toda esta expresión tan enorme es 3. De tal forma que todo esto lo puedo escribir como más todo esto es igual a 3. Es lo único que se conservó. 3. Y ya solamente nos queda 3 menos u al cuadrado por si subíndice 1. Todo esto es igual a 0. Lo único que me falta es desarrollar. Aquí este paréntesis lo puedo escribir ya sin el paréntesis. Tendría menos 3 a la psi subíndice 1 más u al cuadrado por psi subíndice 1 más por más 3 por psi subíndice 1 más 3 psi subíndice 1 más por menos u cuadrado por psi subíndice 1 igual a 0. Entonces tendría menos 3 psi subíndice 1 más 3 por psi subíndice 1, 0. U al cuadrado por psi subíndice 1 menos u al cuadrado por psi subíndice 1, 0. 0 es igual a 0. La igualdad se verifica, la solución es válida. Entonces, gracias a todo este proceso matemático, el cual les he mostrado hasta aquí, lo único que sí no me interesó mostrarles, y es porque se me hace muy pesado, cansado, complejo, y tardaríamos 3 clases en demostrarlo, y hay temas importantes todavía que nos quedan por ver, es cómo los matemáticos de la mecánica cuántica llegaron a los diferentes valores de la función de h de u que impide que la función decaiga tan rápido a 0.
siendo para n igual a 1 nos dio, para n igual a 0 es 1, para n igual a 1 es u, para n igual a 2 es esta parte, para n igual a 3 es esta y esta. Porque como les repito, no se me hizo necesario que mostrarles el proceso matemático para llegar a estas definiciones, por lo cansado y laborioso que es. Además de que, bueno, nosotros, recuerden, vemos la mecánica cuántica desde un punto de vista manejando la teoría de tal forma que nos pueda ayudar a entender los procesos, no para que nos volvamos un experto en matemáticas, que eso ya correspondería a una licenciatura en físico-matemáticas. Entonces, gracias a todo este proceso que nosotros acabamos de ver, pudimos verificar que en efecto estas funciones son solución de la ecuación de Schrödinger para el potencial del oscilador armónico simple, cuando lo estamos manejando en términos de U, que lo que también aplicaría si lo manejáramos en términos de X. Pero recuerden, nosotros llevamos a cabo las declaraciones de estas variables para pasar del término de X, de estas variables para pasar del dominio de X al dominio de U, con el fin de obtener las soluciones a las expresiones de una forma mucho más rápida y sencilla, lo cual ha quedado comprobado en este procedimiento. Entonces, por el momento me despido. En la próxima clase continuamos con más ejemplos y otro tema. Entonces nos vemos, que tengan un buen inicio de semana, vayan a desayunar, ya hace falta. Hasta pronto, adiós.